Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar desarrollando la teoría del enlace químico. En la clase anterior hemos comenzado viendo este tema, las fuerzas o enlaces interatómicos, en donde hemos desarrollado todo lo que corresponde al enlace covalente. El día de hoy vamos a ver enlace iónico, enlace metálico, compuestos sólidos y para finalizar vamos a ver las fuerzas intermoleculares, que son un tipo especial de enlace que se produce entre moléculas. Comenzamos entonces con el enlace iónico. Primero vamos a recordar que los átomos en la naturaleza no existen en forma independiente, sino que están unidos formando moléculas. Por lo general, la mayoría de ellos está en forma de moléculas. Las únicas especies químicas que habíamos visto que pueden existir como átomos independientes son los gases nobles. Y la particularidad que tienen estos elementos es que tienen en su último nivel de energía 8 electrones. Esto hace que sean especies muy estables. El resto de los elementos, entonces, para tratar de alcanzar la estabilidad, tratan de rodearse en su último nivel de energía de 8 electrones, de cumplir con la regla del octeto. Hemos visto también de que esta regla tiene algunas excepciones, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con el enlace iónico. Este tipo de unión se produce entre un metal y un no metal. Se produce una transferencia de electrones del metal al no metal. Esto genera que los átomos que eran neutros se transformen en iones de carga opuesta y que se mantengan unidos por atracción electrostática. Por otro lado, la diferencia de electronegatividad entre los elementos que están enlazados es mayor o igual a 1,7. Veamos esto representado con un ejemplo. El cloruro de sodio. Fíjense que el sodio es un elemento metálico y el cloro es un elemento no metálico. Veamos entonces cómo sería esta transferencia de electrones. El sodio es un elemento que tiene un Z igual a 11. Esto significa que tiene 11 protones y 11 electrones. Y estos electrones están acomodados en orbitales que se van llenando en orden de energía creciente. Fíjense que en su último nivel de energía en el nivel 3s tiene un electrón de valencia. Y recordemos que estos electrones y estos orbitales, los que están en la última capa, son los que participan en las uniones químicas. Hemos dicho que para que cada uno de los átomos alcance un estado estable es necesario de que se rodeen en su última capa de 8 electrones. Fíjense que el sodio en su última capa tiene un electrón. Entonces, para ser una especie estable, puede ganar 7 electrones o bien puede perder este electrón, con lo cual al perderlo va a quedar con su capa anterior completa, con 8 electrones, y se va a transformar en una especie estable. Como el sodio es un metal y tiene un bajo valor de electronegatividad, esto quiere decir que atrae poco los electrones, para él va a ser más conveniente perder este electrón que está en su último nivel. Entonces, cuando esto ocurra, el sodio se va a transformar ahora en un ion sodio. Fíjense que antes teníamos 11 protones y 11 electrones. Al perder un electrón, el sodio queda con 10 electrones. Y en su balance de cargas le va a sobrar una carga positiva, por eso se llama ion sodio. Su configuración electrónica ahora va a ser un S2, 2S2, 2P6, 3S0 porque ha perdido el último electrón. Fíjense que en su último nivel de energía, ahora que es el nivel 2S y 2P, ha quedado con 8 electrones, transformándose este ion sodio en una especie estable. Con respecto al cloro, que tiene un Z igual a 17, es decir, 17 protones y 17 electrones, su configuración electrónica es un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. El cloro en su último nivel de energía tiene 7 electrones. Para poder alcanzar su estado estable y rodearse de 8 electrones, tiene que ganar un electrón o perder estos 7.
Energéticamente, como el cloro es un elemento no metálico y muy electronegativo porque atrae mucho los electrones, a él le conviene ganar un electrón y no perder estos 7. Entonces el electrón que va a ganar el cloro es aquel que ha perdido el sodio. Cuando esto ocurra, el cloro ahora va a quedar con 17 protones y 18 electrones. Entonces va a quedar con una carga negativa de más. Por eso decimos que se transforma en el ion cloruro. Y su nueva configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ahora, estos dos iones próximos entre sí se van a sentir atraídos porque son iones de carga opuesta y se van a mantener unidos mediante un enlace iónico. Veamos cómo se representa el enlace iónico mediante una estructura de Lewis. Recuerden que habíamos usado para representar los enlaces los símbolos de Lewis, que era colocar el símbolo químico de cada uno de los elementos rodeados por sus electrones de valencia, según la cantidad de electrones cada uno. Por ejemplo, acá el sodio tiene un electrón de valencia que estaba en el orbital 3s1. Y acá el cloro tiene 7 electrones de valencia que estaban en los orbitales 3s2, 3p5. Cuando el sodio pierde ese electrón de su última capa, se transforma en el ion sodio con una carga positiva. El cloro, cuando gana el electrón que ha perdido el sodio, se transforma en el ion cloruro con una carga negativa. Ahora ellos dos, catión y anión, se mantienen unidos por atracción electrostática, ya que cargas opuestas se atraen. Y de esta forma, fíjense, el sodio con su carga positiva y el anión, que es el ion que tiene la carga negativa, entre corchetes y fuera de los corchetes la carga de ese anión. Esa es la forma de representar la estructura de Lewis de una sustancia iónica. Esta es una especie sencilla. Veamos qué ocurre cuando tenemos sustancias más complejas. Por ejemplo, acá, esta especie que se llama sulfuro de sodio. El sodio es un metal, el azufre es un no metal, por lo tanto la unión que va a haber entre ellos es una unión iónica. Volvemos a escribir los símbolos de Lewis, los átomos por separado, cada uno con sus electrones de valencia. El sodio tiene un electrón de valencia, el azufre tiene 6 electrones de valencia. Ese electrón va a perder el sodio para transformarse en el ion sodio, con una carga positiva. Y ahora el azufre va a ganar el electrón que ha perdido el sodio. Pero fíjense que el azufre necesita 2 electrones para poder completar su octeto y transformarse en una especie estable. Necesita ganar 2 electrones. Por lo tanto, vamos a necesitar 2 átomos de sodio. Cada uno va a entregar un electrón para el azufre y de esta forma el azufre va a completar su octeto rodeándose de 8 electrones. Entonces, ese 2, porque son 2 átomos de sodio, lo colocamos adelante de la especie sodio. ¿Sí? Necesitamos 2 átomos de sodio, cada uno entrega un electrón. Ahora, el azufre recibe esos 2 electrones y como recibe 2 electrones va a quedar con 2 cargas negativas de más. Por eso la carga fuera del corchete es 2 menos. Nuevamente, fíjense la particularidad de la estructura de Lewis del enlace iónico, en donde el anión se encierra entre corchetes y fuera de los corchetes se escribe la carga del anión, la carga negativa. Veamos otro ejemplo. Óxido de calcio. El calcio es un metal, el oxígeno es un no metal. La unión que va a haber entre los dos va a ser una unión iónica. El calcio tiene 2 electrones de valencia en su última capa, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, el oxígeno para transformarse en una especie estable necesita ganar 2 electrones, ¿sí? Y fíjense que el calcio, para transformarse en un átomo, en una especie estable, va a perder esos 2 electrones de valencia, con lo cual va a quedar con su último nivel con 8 electrones. Cuando el calcio pierda estos 2 electrones, va a quedar con 2 cargas positivas. Y ahora esos 2 electrones que ha perdido
los va a tomar el oxígeno, se los va a transferir al oxígeno, con lo cual el oxígeno va a quedar con 2 cargas negativas, porque recibe 2 electrones. Ahora el catión calcio y el anión del oxígeno se van a sentir atraídos por una fuerza electrostática y así se van a mantener unidos. Ese es el enlace iónico. Otro ejemplo de una especie más compleja, fíjense el óxido de aluminio. El aluminio tiene 3 electrones de valencia, el oxígeno tiene 6. Para transformarse en una especie estable, el aluminio va a perder estos 3 electrones de valencia, con lo cual se va a transformar en un ion con 3 cargas positivas, ¿sí? El oxígeno necesita ganar 2 electrones para rodearse de 8 electrones y transformarse en una especie estable. Cuando gane esos 2 electrones va a quedar con 2 cargas negativas. Ahora bien, fíjense que si yo coloco un 2 adelante del aluminio, significa que en total 2 por 3 tengo 6 cargas positivas, es decir, en total se han perdido 6 electrones, 3 de cada uno de los aluminios, 3 de un aluminio y 3 del otro aluminio. Si yo coloco un 3 adelante del oxígeno, quiere decir que hay 3 por 2, 6 cargas negativas, ¿sí? Y así se compensan las cargas positivas y negativas, ¿sí? Fíjense que esto mismo está escrito en la fórmula química del compuesto. Son 2 aluminios para 3 oxígenos, ¿sí? Entonces ese 2 se escribe adelante del aluminio y el 3 se escribe adelante del oxígeno. Esto quiere decir que este 2 que está acá va a multiplicar el átomo de aluminio, o sea, son 2 átomos de aluminio, y va a multiplicar a las cargas. 2 por 3, 6. Y este 3 que está acá significa que son 3 oxígenos y también multiplica la cantidad de cargas. 3 por 2, 6. Tengo 6 cargas positivas y 6 cargas negativas. De esta forma, entonces, hemos visto 3 ejemplos más de enlace iónico. Fíjense la estructura de Lewis. Vuelvo a repetir, el anión está entre corchetes, el catión está fuera de los corchetes y se debe cumplir que el balance de carga sea igual, para que no sobren ni cargas positivas ni cargas negativas. Los compuestos iónicos no forman moléculas discretas, sino que son agregados iónicos cuya distribución espacial da lugar a redes cristalinas geométricas. Para que tengamos una idea, esto quiere decir que, por ejemplo, acá en el cloruro de sodio, es que no es que tenemos un ion cloruro y un ion sodio, sino que hay un arreglo tridimensional en donde se acomodan los iones cloruro y los iones sodios. La fórmula mínima, la mínima proporción de estos iones es que por cada ion sodio hay un ion cloruro, pero no forman moléculas discretas. Todos estos iones forman una red tridimensional, ¿sí? Y se mantienen unidos por esa atracción electrostática de la cual mencionábamos, y todo el arreglo cristalino, todo el arreglo de esta red, se mantiene también unido por una energía de la red cristalina o energía reticular, ¿sí? Esta energía tiene unidades de kilojoule por mol y se simboliza con la letra U sub 0. La energía de la red cristalina o energía reticular se define como la energía liberada cuando los iones gaseosos necesarios para la formación de un mol de producto se aproximan desde el infinito hasta las posiciones que ocupan dentro de esa red cristalina de dicho compuesto. Entonces, los compuestos iónicos no forman moléculas discretas, sino que son muchos iones que se distribuyen en una estructura en forma de red, ¿sí? Y estos iones entonces se mantienen unidos por la energía reticular, ¿sí? Es la energía que mantiene a todos los iones unidos en estas redes. La energía reticular de un cristal está determinada por todas las interacciones coulombianas presentes, repulsiones entre iones de igual carga y atracciones entre iones de cargas opuestas, ¿sí?
Y para calcular esta energía de la red cristalina o esta energía reticular, utilizamos la ecuación de Born-Landé, que nos dice que el valor absoluto de la carga del catión por la carga del anión por la carga del electrón al cuadrado por la constante de Madelung, que esta constante depende de la distribución espacial de los iones que forma el cristal, por n, que es el número de Avogadro, para poder expresarlo en moléculas por mol, dividida en 4pi epsilon, que es la permitividad o constante dieléctrica en el vacío, por R sub 0, que es la distancia internuclear en la red cristalina medida en picómetros, y el término 1 menos 1 sobre n, que considera la repulsión entre iones de igual signo. ¿Sí? Este valor de energía reticular, conociendo este valor, podemos predecir el comportamiento de las sustancias unidas mediante enlaces iónicos. Por ejemplo, cuando el valor de la energía reticular es elevado, ¿sí? Significa que los iones están fuertemente atraídos entre sí en ese compuesto iónico. Entonces, mayor va a ser el punto de fusión y el punto de ebullición de este compuesto, mayor va a ser la dureza del compuesto y menor va a ser la solubilidad. Recordemos que para solubilizarlo necesitamos separar esos iones. Si están fuertemente unidos, nos va a costar más solubilizarlos. Vamos a ver ahora las reglas de Fajans. Estas reglas rigen la transición del enlace iónico al covalente. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces tenemos un compuesto que es iónico, sin embargo se comporta como si fuera covalente. O también puede ser que tengamos un compuesto covalente, sin embargo se comporte como si fuera iónico. ¿Sí? Esto va a ocurrir siempre que estemos en los límites en cuanto a la diferencia de electronegatividad de los elementos que se están uniendo. Entonces, para ello, para poder predecir el comportamiento de estas sustancias, cuáles son aquellas que van a tener una mayor contribución del comportamiento covalente, mientras que el enlace sea iónico, existen 3 reglas. Estas son: la primera regla me dice que cationes pequeños con carga elevada son muy polarizantes. Por ejemplo, el ion aluminio, que tiene 3 cargas positivas y a su vez es de pequeño tamaño, y el ion berilio, que tiene 2 cargas positivas. Esto quiere decir que si el catión es muy pequeñito, cerca de un anión, lo que va a hacer es polarizar la nube electrónica del anión. ¿Qué quiere decir polarizarla? Deformarla. Y mientras que más deforme la nube electrónica de ese anión, su comportamiento va a ser más parecido al enlace covalente que al enlace iónico. La segunda regla me dice que aniones grandes con carga elevada son muy polarizables. Por ejemplo, aniones como el ion sulfuro, el ion ioduro, que tienen mucha cantidad de electrones, por lo tanto su nube electrónica es muy grande. ¿Sí? Esa nube electrónica grande, cerca de un catión con carga positiva, se va a deformar fácilmente. Cuanto más fácil sea la deformación de esta nube, el compuesto se va a comportar como si tuviera un enlace covalente y no iónico. Y la tercera regla me dice que la polarización del enlace se ve favorecida con cationes sin configuración electrónica de gas noble. Estos son los cationes plata, el catión cobre con una carga positiva, el ion mercúrico, el ion cadmio con 2 cargas positivas y el ion talio con una carga positiva. ¿Sí? Veamos ejemplos de esta regla o aplicaciones. En esta tabla podemos ver la solubilidad de los halogenuros de plata. ¿Sí? Los halógenos son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, que se designan en forma general con la letra X. ¿Sí? Fijémonos en los datos de solubilidad. El fluoruro de plata en agua tiene un valor elevado de solubilidad, ¿sí? 14 molar. El cloruro de plata, 1,45 por 10 a la menos 5 molar. El bromuro de plata, 7 por 10 a la menos 7 molar. Y el ioduro de plata, 9,9 por 10 a la menos 9 molar. Fíjense que el ioduro de plata es el menos soluble de
todos los halogenuros de plata, ¿sí? Mientras que sabemos que la unión química entre la plata y los halógenos va a ser una unión iónica, y los compuestos iónicos son en su mayoría solubles en agua. Sin embargo, vemos que el ioduro de plata es muy baja su solubilidad en agua. O sea, se estaría comportando más como si la unión entre el ion ioduro y el ion plata fuera una unión covalente y no una unión iónica. Esto se puede explicar teniendo en cuenta que el ion ioduro tiene una nube electrónica muy grande, ¿sí? Y si la nube electrónica es muy grande, es fácilmente polarizable, o sea, fácilmente deformable. Por esta razón, como se deforma su nube electrónica con mucha facilidad, se comporta más como si fuera un enlace covalente. Por eso decimos parece tener mayor carácter covalente y es menos soluble en agua. Estoy cumpliendo con la segunda regla de Fajans, en donde me decía que cuando los aniones son grandes y su carga, su nube electrónica es muy grande, es fácilmente polarizable. Otro ejemplo, otra aplicación de esta regla, por ejemplo, acá tenemos los cloruros de distintos metales, son todos metales alcalinos térreos, berilio, magnesio, calcio y bario, ¿sí? Fíjense las propiedades de estos cloruros. El punto de fusión del cloruro de berilio es 405, mientras que el punto de fusión del cloruro de bario es 960, ¿sí? Las sustancias que están unidas mediante enlaces iónicos tienen elevados puntos de fusión. Fíjense que el cloruro de berilio tiene un punto de fusión bajo, ¿sí? Y esto se debe a que el cloruro de berilio tiene mucha contribución de enlace covalente, ¿sí? Ya que el berilio es un metal, un elemento pequeño, fíjense que su radio es pequeño, de 59 nanómetros, y tiene una carga elevada. De acuerdo a la primera regla de Fajans, cuando esto ocurría, el catión es muy polarizante, quiere decir que puede deformar mucho la nube electrónica del anión con el cual esté unido. Entonces esto es lo que ocurre. El ion berilio es más pequeño, más polarizante, por lo tanto el cloruro de berilio posee mayor carácter covalente. Entonces este compuesto se comporta como si estuviera unido mediante un enlace covalente, y su punto de fusión es menor comparado con el resto de los metales halogenuros de cloruros de metales alcalinos térreos. Bueno, con esto hemos terminado lo que correspondería a enlace iónico. Vamos a continuar ahora viendo otro tipo de enlace interatómico, que es el enlace metálico, ¿sí? Como su nombre lo indica, es el enlace que se produce entre átomos de elementos metálicos. Y es importante estudiarlo, ya que sabemos que los metales representan la mayoría de los elementos de la tabla periódica, y además porque son elementos que tienen propiedades físicas y químicas muy particulares, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son esas propiedades. Los metales son cristalinos. Esto quiere decir que los átomos de los metales, cuando se unen entre sí, lo hacen en forma ordenada, formando una red tridimensional similar a la que habíamos visto en los compuestos que utilizaban el enlace iónico. Son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, buenos conductores del calor y de la electricidad. De hecho, sabemos que si pelamos un cable que esté conectado, vamos a ver que el material conductor de la electricidad es un material metálico, ¿sí? Los cables son de cobre. Tienen brillo, son dúctiles y maleables. Esto quiere decir que se pueden deformar en forma de hilos o se pueden modelar en forma de láminas. Poseen altas densidades, tienen altos puntos de fusión y de ebullición, forman aleaciones. Esto quiere decir que pueden combinarse entre sí formando una solución sólida que seguramente va a tener mejores propiedades o propiedades más beneficiosas que cada uno de los metales por separados. Algunos tienen propiedades magnéticas. Las propiedades magnéticas es una propiedad propia del material
que según la cantidad de electrones desapareados o apareados que tenga, va a ser su comportamiento. Para que tengamos una idea, acá tenemos una tabla en donde presentamos algunos metales con su correspondiente densidad, ¿sí? Fíjense que el aluminio tiene una densidad de 2,70 gramos por mililitro, ¿sí? El plomo tiene una densidad de 11,30, el platino de 21,50, o sea, son materiales muy densos, ¿sí? Recordamos que lo más próximo para comparar que tenemos es el agua, que tiene una densidad de 1 gramo por mililitro, ¿sí? Bueno, existen varias teorías que explican el enlace metálico. Dos de ellas son la teoría de los electrones o del mar de electrones y la otra es la teoría de bandas. Vamos a ver en este curso estas dos y vamos a comenzar con la teoría de los electrones libres, también conocida como la teoría del mar de electrones. Esta teoría considera los metales formados por una red de iones positivos y electrones que pueden moverse libremente a través de los huecos de esta red. A ver, consideremos a los metales como elementos que tienen bajos valores de electronegatividad y que los electrones de valencia de estos metales están siendo poco atraídos, o sea que son fáciles de perder. Entonces, cuando esos electrones de valencia se pierdan, el átomo metálico se va a transformar en un ion metálico, ¿sí? Por eso dice, considera los metales formados por una red de iones positivos. Esos iones positivos van a formar una red tridimensional, ¿sí? Y los electrones que han perdido esos iones que están formando la red, los que se han perdido porque son lábiles, porque pueden salir fácilmente, se van a encontrar desplazándose libremente a través de los huecos de esa red, ¿sí? Para que nos imaginemos, fíjense, acá tenemos un montón de átomos apilados de tal forma de que quede entre ellos el menor espacio posible. Esas esferas naranjas van a simular ser los iones positivos, ¿sí? Que se acomodan en una red tridimensional de tal forma de que quede el menor espacio posible entre ellos. Y lo que estamos viendo como puntitos verdes serían los electrones de estos mismos átomos metálicos o iones metálicos ya, que se han escapado de su último nivel de energía y que pueden transitar libremente, moviéndose libremente a través de los huecos que quedan en esa red. Todo el arreglo se mantiene unido ya que los iones positivos se van a sentir atraídos por los electrones que están circulando libremente a través de los huecos. Por eso también es la teoría del mar de electrones. Electrones y cationes, o iones positivos, que es lo mismo que cationes, se atraen por fuerzas electrostáticas. Esta teoría también me dice que, o puede explicar por qué los metales conducen la corriente eléctrica. Si yo en ese arreglo tridimensional de red de iones positivos, en donde los electrones están migrando o moviéndose libremente a través de los huecos, aplico una diferencia de potencial, voy a ver que los electrones se van a dirigir hacia el extremo positivo, ¿sí? Y esto es lo que explica la conductividad. En un metal los electrones libres se mueven en todas las direcciones. Al aplicar un voltaje eléctrico, los electrones tienden a moverse hacia el polo positivo. Y esto explica la conductividad eléctrica. Por otro lado, en un metal, cuando aumenta la temperatura, la conductividad eléctrica disminuye. Entonces, esta teoría también permite explicar por qué esto ocurre. Resulta que al aumentar la temperatura, también aumenta la vibración de los iones en esa red. Y esa vibración, ¿sí?, es como que obstaculiza el paso de los electrones, con lo cual se retrasa la conducción. Entonces, la conductividad eléctrica de un metal disminuye al aumentar la temperatura. A pesar de que al aumentar la temperatura la movilidad de los electrones también va a aumentar, esta red cristalina de iones vibra,
no está quieta, no es estática, sino que está vibrando continuamente. Con un aumento de temperatura va a vibrar más aún todavía, con mayor intensidad. Y esa vibración de la red, de los iones positivos, va a obstaculizar el movimiento de los electrones, con lo cual va a retrasar la conductividad. Esta teoría también explica por qué los metales son dúctiles y maleables, ya que una capa de átomos puede desplazarse respecto de otra sin que se modifiquen las energías de atracción y de repulsión en el cristal. El material no se rompe. Entonces, como pueden desplazarse las capas de iones positivos sin que se rompa la unión con los electrones, es que se puede modelar como hilos o como láminas. La segunda teoría, que también explica el enlace metálico, es la teoría de bandas, que se basa en la teoría de los orbitales moleculares. ¿Sí? Para que recordemos un poco, los orbitales moleculares se formaban de la superposición de orbitales atómicos, de átomos distintos. Bueno, la interacción de orbitales atómicos conduciría a la formación de orbitales moleculares sigmas y sigmas de antienlaces, en los que se ubicarían los electrones de los átomos que participan en la unión. ¿Sí? Nada más que en esta teoría, cuando nosotros queremos explicar el enlace metálico, en realidad no se están uniendo dos átomos de elementos metálicos, sino que se están uniendo muchos átomos metálicos. Podemos decir que un gran valor de ellos, o sea, mucha cantidad de átomos, n cantidad de átomos. ¿Sí? Entonces, cuando n cantidad de átomos, cada uno con su orbital atómico, se solapen, se van a generar n cantidad de orbitales moleculares. Recordemos que la cantidad de orbitales moleculares que se forman es igual a la cantidad de orbitales atómicos que han participado. Si son n átomos de un metal, se van a formar n cantidad de orbitales moleculares. Como son muchos los orbitales moleculares, se simboliza como si unos muy próximos entre ellos, como si fuese una banda de orbitales moleculares. Por eso se llama teoría de bandas. Por ejemplo, para el sodio. El sodio, que tiene una configuración electrónica de valencia, o sea, de su última capa, que es la que va a intervenir dentro de la unión química, tenemos que en su último nivel tiene un electrón que está ubicado en el orbital 3s. Entonces, para n átomos de sodio que se están uniendo, ¿sí?, se van a formar n orbitales moleculares. La mitad de estos orbitales moleculares van a ser orbitales moleculares sigma enlazantes y la otra mitad van a ser sigma antienlazantes. ¿Sí? Ahora tenemos que completar esos orbitales moleculares con los electrones de cada átomo. Cada átomo proporciona un electrón. ¿Sí? Entonces, si llenamos esos n orbitales moleculares, vamos a ver que solamente llegamos a completar los orbitales sigma enlazantes. Ahora bien, si nos fijamos en la configuración electrónica del sodio, si bien no tiene electrones ubicados en los orbitales 3p, pero estos orbitales 3p están presentes, entonces se generan n orbitales moleculares sigma enlazante y antienlazante formados por la superposición de los orbitales 3s y también también la banda de orbitales moleculares generado por la superposición de los orbitales p, que si bien no tienen electrones, pero están presentes porque están en el nivel 3p. Entonces fíjense cómo estos n orbitales moleculares que se han formado, ¿sí?, son una gran cantidad de ellos, forman un continuo de orbitales moleculares, por eso se llama banda p y banda s. Es tan grande la cantidad de orbitales moleculares formados que hay una superposición entre la banda P y la banda S. La teoría de las bandas explica la existencia de conductores, semiconductores y aislantes. Esta teoría me dice que cuando un metal es conductor, significa que tiene su banda de valencia superpuesta con la banda de conducción, que es lo que pasaba
Por ejemplo, en el ejemplo anterior que hemos visto la banda superpuesta, la banda S de el sodio, que sería la banda de valencia, superpuesta con la banda P. La banda P sería la banda de conducción. Esto quiere decir que los electrones que están en la banda S pueden pasar a la banda de conducción, que es la banda P, ¿sí? Ir y volver, explicando esto porque es un material conductor, ya que hay movilidad de los electrones. Si los electrones se mueven, se conduce la corriente. En los materiales aislantes, la banda de valencia se encuentra separada de la banda de conducción por una zona que se le llama zona prohibida. Para que un electrón de la banda de valencia pueda saltar o pasar a la banda de conducción, necesita absorber mucha energía. Y es tanta la cantidad de energía que en lugar de llegar a saltar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, esa cantidad de energía rompería el enlace. Por eso son materiales aislantes, no conducen la corriente. Y un semiconductor se encuentra entre un intermedio de lo que sería un conductor y un aislante. La banda de valencia está separada de la banda de conducción, pero por una breve o una corta brecha, una corta distancia, con lo cual los electrones pueden saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Entonces se llaman semiconductores porque conducen poco la corriente. A su vez, en los semiconductores, un aumento de temperatura favorece la conductividad. Y esto es debido a que si se aumenta la temperatura, los electrones van a tener más energía para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Hasta acá entonces hemos visto el enlace iónico que se produce entre un metal y un no metal, y el enlace metálico, que es el enlace que se produce entre los iones o los elementos metálicos. Tanto los compuestos que tienen enlace iónico como los que tienen enlace metálico son compuestos sólidos. Entonces vamos a estudiar un poquito más cómo es el arreglo de estos compuestos sólidos. Los sólidos pueden ser cristalinos o amorfos. Cuando son cristalinos, decimos que tienen estructuras cristalinas, forman una celda unidad que es la mínima representación de cómo se han acomodado esos o cómo se han empaquetado esos metales o iones. También podemos describir su estructura cristalina a través de empaquetamientos y de acuerdo al tipo de empaquetamiento que se formen vamos a obtener distintos tipos de cristales. Los amorfos son estructuras en donde no hay un orden fijo o preestablecido de los iones o átomos que forman el material. Un ejemplo de un sólido amorfo es el vidrio. Comencemos estudiando los sólidos cristalinos. Un sólido cristalino es aquel cuyos átomos, iones o moléculas, según cómo esté formado este material, están ordenados en formas bien definidas, formando una red tridimensional, ¿sí? Estos sólidos tienen además, cuando se rompen, caras que forman ángulos bien definidos y superficies planas. Por otro lado, tienen un punto de fusión bien definido, o sea, una temperatura de fusión, la temperatura a la cual pasan del estado sólido al estado líquido, tienen un valor bien definido, ¿sí? Ejemplos de sólidos cristalinos. Ejemplos de sólidos cristalinos tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio. Observamos una vista macroscópica del cloruro de sodio, que es la sal de mesa, y esa regularidad que vemos en el tamaño de estos granitos de sal está indicando que en su interior esa estructura es bien ordenada. Es decir, sus átomos se encuentran bien acomodados en una red tridimensional, ¿sí? Respetando un orden. Por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar, ¿sí? También esa estructura regular que uno ve a los ojos está indicando que dentro sus moléculas están muy bien acomodadas, bien ordenadas en una red tridimensional. Estos son ejemplos entonces de sólidos cristalinos, ¿sí? Recordemos que la definición me dice que son especies en donde ya sea
Si está formada por iones como el cloruro de sodio o por moléculas como sería el caso de la sacarosa, estas unidades de iones o moléculas se encuentran bien ordenadas en un arreglo tridimensional formando una red cristalina. Los metales también son materiales cristalinos, ya que los átomos de un metal se encuentran bien ordenados en una estructura en red tridimensional. Entonces ese arreglo macroscópico que nosotros observamos a nuestros ojos, esa regularidad de la estructura o de la apariencia que presenta esta sustancia, está indicando que en su interior también hay un orden que se respeta. La estructura cristalina es el concepto que describe la forma como se organizan los átomos en una sustancia, ¿sí? Celda unidad es la unidad de repetición más pequeña capaz de reproducir la estructura del cristal. Supongamos, en una pared que se produce por la repetición de un ladrillo, ¿sí? El ladrillo vendría a ser la celda unidad, que es la unidad de repetición más pequeña capaz de representar a toda la pared, ¿sí? Por superposición de los ladrillos en forma ordenada se constituye la pared. Entonces la celda unidad sería el ladrillo. Y la red cristalina sería el patrón de ordenamiento de las partículas en el cristal. Se forma por la repetición de la celda unidad, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de una celda unidad, que sería B. Por repetición de esa celda unidad se genera la red cristalina, que es A. ¿Sí? Existen celdas unidad y redes cristalinas de varias formas. Acá en el extremo inferior derecho tenemos, por ejemplo, la red cristalina del cloruro de sodio, y lo que está pintado en verde sería la celda unidad del cloruro de sodio, que es la mínima unidad que se repite en las tres direcciones para generar esta red cristalina. Otra forma de definir las redes cristalinas es a través de empaquetamientos compactos de esferas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los metales, los iones metálicos son todos iones, podemos considerarlos como esferas del mismo tamaño, que tienen que acomodarse de tal forma de que entre ellos quede el menor espacio posible. Entonces, si lo observamos a este empaquetamiento en dos dimensiones, vamos a ver que tenemos dos tipos de arreglos posibles. Uno sería el empaquetamiento hexagonal, en donde si observamos la esfera naranja, vemos que está rodeada por 6 esferas verdes, o sea, está tocando a 6 esferas verdes. Esta sería una forma de acomodarse en forma hexagonal. Y después tenemos el empaquetamiento cuadrado, en donde si observamos ahora la esfera naranja, vemos que está tocando a 4 esferas verdes, ¿sí? En 3 dimensiones, visto en la forma tridimensional los empaquetamientos, podemos diferenciar el empaquetamiento hexagonal compacto, que está formado por 2 capas. La capa A, en los huecos de la capa A se ubica la capa B, y luego una capa A nuevamente similar a la primera capa. Cúbico compacto está formado por 3 capas, en donde tenemos la capa A, sobre los huecos de la capa A se ubica la capa B, y sobre los huecos de la capa B la capa C, quedando así constituido por 3 capas. Un sólido amorfo es aquel cuyos átomos, iones o moléculas no están ordenados en forma definida, no presentan una disposición interna ordenada, carecen de una distribución regular, o sea, la red que forman no es una red ordenada. Estos compuestos, por ejemplo, se caracterizan por tener puntos de fusiones que no son una temperatura, sino que es un rango de temperatura, ¿sí? Con lo cual eso indicaría que sería un criterio para identificar que es un compuesto amorfo. Si el cambio físico del estado sólido al estado líquido no ocurre a un valor de temperatura fijo,
sino en un ámbito de más o menos 5 grados, por ejemplo, me estaría indicando que la sustancia es amorfa y no cristalina. Recordemos que el amorfo cristalino tiene que ver cómo se han acomodado, cómo se han ordenado o no los iones o moléculas que forman la sustancia. Por ejemplo, el azufre. Si nosotros observamos el azufre, vemos que no tiene una forma regular. Y esa forma macroscópica que observamos a nuestros ojos me está indicando también que a nivel atómico esos átomos no están correctamente ordenados, ¿sí? Están desordenados. Otro sólido amorfo es el vidrio, ¿sí? Muchas veces utilizamos la palabra cristal como sinónimo de vidrio. Sin embargo, el vidrio es un sólido amorfo. Si observamos la red cristalina o la estructura cristalina, del vidrio, vamos a ver que la red está totalmente desordenada, ¿sí? Y esto se debe a cómo se obtiene el vidrio, ¿sí? Se obtiene por fusión a 1500 grados centígrados de arena de sílice, que es dióxido de silicio, con carbonato de sodio y carbonato de calcio. Se fundan estos tres componentes y luego se enfrían gradualmente, formándose una composición química como la que está escrita en el paréntesis, que muchas veces no logra conseguirse la misma según el tratamiento, cómo haya sido el tratamiento térmico de estos componentes. Entonces, si observamos la estructura del vidrio, el dióxido de silicio, que es la arena, tiene una estructura amorfa, una estructura de red desordenada. Su red no está ordenada. Es decir, no vemos un patrón que se repita, sino que están átomos unidos entre sí, pero no hay un orden regular de sus átomos. A su vez, cuando se le incorpora el ion sodio y el ion calcio, estos iones, que le confieren otras propiedades al vidrio, actúan deformando aún más esa red que estaba del dióxido de silicio. Entonces, es por eso que se les llama iones deformadores, ¿sí? Fíjense que el rojo, las esferas rojas, son el calcio y el verde es el sodio. Entonces, cuando se incorporan estos iones en el tratamiento térmico, destruyen aún más o deforman aún más esta red de amorfa ya del dióxido de silicio. Muchas veces se utilizan el agregado de otros compuestos para conferirles propiedades distintas, como por ejemplo el color al vidrio, ¿sí? Óxido de cobre, fluoruro de calcio, óxido de manganeso, óxido de cobalto, según el color que uno quiera obtener. Bien, ahora cuando todas las sustancias que nosotros conocemos pasan al estado sólido, ¿sí? O sea, cristalizan, lo hacen según el enlace químico que mantenga unido a sus átomos, ¿sí? Se van a llamar. Si el enlace químico es un enlace iónico, se van a llamar sólidos iónicos. Si el enlace químico es un enlace covalente, pueden ser o sólidos moleculares o sólidos covalentes. Lo que va a definir qué tipo de sólido van a ser las propiedades. Y cuando los que forman estas especies son metales, el tipo de sólido es un sólido metálico, ¿sí? Fíjense que en este cuadrito tenemos todas las características de los distintos tipos de sólidos, ¿sí? Vuelvo a repetir, estas características o las sustancias van a pertenecer a estos distintos tipos de sólidos según el enlace que tengan que tengan entre sus átomos, ¿sí? Ya sea un enlace iónico, un enlace covalente o un enlace metálico. Y de aquí van a derivar todas las características que van a tener estos materiales, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer cómo están unidos los átomos o iones de cada una de las sustancias para poder predecir su comportamiento y sus características. Todo lo visto hasta acá es con respecto a las uniones interatómicas, ¿sí? Para formar moléculas o sustancias. Lo que vamos a ver ahora son las uniones o fuerzas intermoleculares, que son las energías de atracción entre moléculas, ¿sí? Y estas
Estos tipos de fuerzas o de uniones permiten explicar la existencia de los estados condensados de la materia, es decir, el estado líquido y el estado sólido. En general, las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares, o sea, entre átomos, que son las que mantienen a los átomos enlazados entre sí, y entre las fuerzas intermoleculares pueden citarse las siguientes. Tenemos fuerzas que involucran carga, por ejemplo, las fuerzas ion dipolo permanente o dipolo inducido. Las fuerzas que no involucran cargas, que van a ser un poco más débiles, que son las fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo inducido. Comenzamos viendo las fuerzas ion-dipolo. Son fuerzas electrostáticas que responden a la ley de Coulomb, ¿sí? Porque involucran cargas. La fuerza de la interacción va a depender de la magnitud de los dipolos y de la carga del ion. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un ion positivo cerca de un dipolo, vamos a ver que el dipolo se va a orientar de tal forma que su extremo negativo quede próximo a la carga positiva. De la misma forma, si yo tengo un ion negativo, como observamos en la esfera verde, cerca de un dipolo, el dipolo se va a orientar de tal forma que su extremo positivo se aproxime a el ion negativo. Esta sería la interacción ion-dipolo. Entonces, como involucra cargas, responden a la ley de Coulomb. Otra interacción también que involucra carga es, por ejemplo, un ion positivo o un ion negativo próximo a una molécula neutra, ¿sí? Cuando esto ocurre, cuando tengo una molécula neutra cerca de alguna partícula que tenga carga, esa molécula se polariza, quiere decir que se deforma, generándose un dipolo inducido por la presencia de esa carga que está próxima a él, próxima a la molécula neutra, ¿sí? Cuando este dipolo inducido se forma, el extremo positivo de ese dipolo inducido se va a orientar cerca del anión y el extremo negativo del dipolo inducido se va a ubicar próximo al catión y se van a sentir atraídos por la fuerza electrostática que depende de la ley de Coulomb. Entonces, la magnitud de esta interacción va a depender de cuán polarizable sea la molécula neutra, ¿sí? Si es muy voluminosa va a ser fácilmente deformable, y también de cuán polarizantes sean el anión y el catión. Otra fuerza de interacción intermolecular es la fuerza dipolo-dipolo, también conocida como fuerzas de Van der Waals. Estas son fuerzas de atracción intermolecular que actúan entre dipolos, ya sean estos permanentes los dipolos o que sean inducidos. Actúan entonces entre moléculas que son polares. El ordenamiento intermolecular más estable es el que sitúa las moléculas de manera que el extremo positivo de una esté cerca del extremo negativo de la otra. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la molécula de cloruro de hidrógeno, que sabemos que es una molécula polar. El arreglo más probable para esta sustancia es que el extremo negativo de una molécula, o sea, el extremo del cloro, se aproxime a otra molécula, produciendo una interacción entre ellas dos a través del extremo positivo, que sería próximo al hidrógeno. De esa forma, las moléculas pueden mantenerse unidas por interacción dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo inducido. La proximidad de un dipolo también puede originar la formación de un dipolo inducido. Así como habíamos visto que los cationes podían inducir a que una molécula neutra se deforme y forme un dipolo inducido, un dipolo también puede ocasionar esto. Y en ese caso la atracción sería del tipo dipolo inducido. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de que el yodo lo coloquemos en agua, ¿sí? Si bien el yodo es una sustancia covalente que no debería reaccionar con el agua, no debería insolubilizarse porque el agua es muy polar. Sin embargo, cuando colocamos yodo en agua, vemos que pareciera que parte del yodo puede solubilizarse.
En realidad lo que ocurre es que el agua es una sustancia muy polar, ¿sí? Y el yodo es un anión no polar, pero que tiene una nube electrónica muy grande y que es fácilmente polarizable. Entonces, lo que ocurre, el agua lo que produce en esta molécula de yodo es la deformación de esa nube electrónica, con lo cual induce un dipolo. Y hay una interacción del tipo dipolo del agua, dipolo inducido del yodo, que se unen las moléculas y se pueden atraer. Interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido. Este tipo de interacción también se conoce con el nombre de fuerzas de London o fuerzas de dispersión. Son fuerzas un poco más débiles. Las fuerzas de London o de dispersión son las fuerzas de atracción existentes entre moléculas no polares, mediante dipolos que se generan instantáneamente por el movimiento de los electrones. Estos dipolos instantáneos inducen la separación de cargas de otra molécula cercana. Estas fuerzas son importantes cuando las moléculas están muy próximas entre sí y disminuyen con la distancia. Por ejemplo, la molécula de yodo es una molécula muy voluminosa, que tiene muchos electrones. Esos electrones no están quietos, sino que están en continuo movimiento. Por esa movilidad de los electrones, la nube electrónica puede deformarse. Cuando se deforma, se genera un dipolo instantáneo. Ese dipolo instantáneo induce en otra molécula que esté muy próxima a él un dipolo inducido. Ahora, dipolo instantáneo y dipolo inducido se van a sentir atraídos. Esto dura una fracción de segundo, pero ocurre en todas las direcciones y a todas las moléculas. La resultante es que como las moléculas se atraen por estas fuerzas, es que el yodo existe en estado sólido. Si no hubiera atracción entre sus moléculas o la atracción fuera débil, el yodo estaría en estado líquido y si no hubiera atracción estaría en estado gaseoso. Por eso decimos que de la atracción entre las moléculas se define el estado físico de la sustancia. Si hay mucha atracción entre las moléculas, el estado va a ser sólido. Si la atracción es débil, el estado más bien es líquido. Y si no hay atracción entre las moléculas, el estado físico es gaseoso. Otros ejemplos también que tienen estas fuerzas de London o de dispersión son los gases nobles, voluminosos, o sea, los que tienen muchos electrones, el bromo y el yodo. Enlace hidrógeno. Esta interacción es muy especial, es una interacción dipolo-dipolo, es una interacción más fuerte que el dipolo-dipolo común que hemos visto anteriormente. Es un tipo de atracción que se produce entre el átomo de hidrógeno de una molécula muy polar y un átomo muy electronegativo como el nitrógeno, el oxígeno o el flúor de otra molécula. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la molécula de agua. Un ejemplo claro del enlace hidrógeno es el agua. Sin el enlace hidrógeno, el agua sería un gas a temperatura ambiente y no existiría la vida animal o vegetal que conocemos, ni la vida del hombre. Esta asociación entre las moléculas de agua se da tanto para el agua en estado líquido como para el agua en estado sólido y se suele representar mediante una línea de puntos. Por ejemplo, podemos observar en el dibujo que el átomo de hidrógeno de una molécula de agua, que en ese átomo estaría el extremo positivo de esa molécula de agua, se une a otra molécula de agua a través de su extremo negativo, que sería a través del oxígeno, ¿sí? Entonces, esa unión entre el hidrógeno y el oxígeno está representada mediante una línea de puntos, ¿sí? Observemos que es una unión entre moléculas, o sea, el hidrógeno de una molécula de agua con el oxígeno de otra molécula de agua. Y esa atracción es del tipo dipolo-dipolo, es una atracción muy fuerte. Debido a esa atracción del enlace hidrógeno es que el agua existe en estado líquido, ¿sí? Si esa atracción no fuera tan fuerte, el agua a temperatura ambiente sería una sustancia gaseosa. Cuando el agua solidifica para formar el hielo, ¿sí?,
La longitud del enlace hidrógeno es de 1,77 angstrom, mientras que la longitud del enlace covalente es de 0,99 angstrom. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estado sólido, cuando forma el hielo, las moléculas de agua están a una distancia fija unas de otras, ¿sí? Generando una red hexagonal, como si fuera una red hexagonal porosa, o sea, se forman huecos hexagonales dentro de esa estructura. El efecto del enlace hidrógeno. Bueno, como habíamos dicho recién, debido a la presencia del enlace hidrógeno, es que el agua presenta un elevado punto de ebullición. Si yo comparo el agua con el resto de los hidruros del grupo del oxígeno, podemos observar que el agua tiene un comportamiento anómalo, o sea, tiene un valor de punto de ebullición mucho más grande que el del sulfuro de hidrógeno o el del seleñuro de hidrógeno, ¿sí? Y este comportamiento anormal se debe a esta interacción entre las moléculas de agua, que no la tienen los otros hidruros, ¿sí? Lo mismo ocurre con el fluoruro de hidrógeno con respecto al resto de los halogenuros y con el amoníaco con respecto a los otros hidruros de los elementos del grupo de el nitrógeno. Entonces hemos dicho que este tipo de interacción se produce siempre que el átomo de hidrógeno está unido a un elemento muy electronegativo, como el oxígeno, el flúor o el nitrógeno. O sea, los que tienen puente hidrógeno o enlace hidrógeno, como también se llaman, van a ser el agua, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno. Y por último tenemos acá una tabla en donde podemos comparar las energías de las distintas uniones químicas que hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, la unión entre un ion y un ion, que sería una interacción interatómica, sería por ejemplo la energía que hay en un enlace iónico, es de 250 kJ por mol. La energía de un enlace covalente donde se compartían electrones, ¿sí?, es de 280 kJ por mol. La energía del enlace hidrógeno, o sea, la energía con la cual están atraídas las moléculas, es de 20 kJ por mol. Podemos observar que la energía intermolecular es menor a las energías interatómicas. O sea, las energías entre las moléculas, las uniones entre las moléculas son más débiles que si comparamos las energías que mantienen unidos a los átomos. Bueno, y así para el resto de las interacciones, por ejemplo, dipolo-dipolo entre 2 y 0,3 kJ por mol, las energías de dispersión de London, 2 kJ por mol, y dipolo-dipolo inducido, las menos energéticas, entre 0,05 kJ por mol. Bueno, con esto terminamos la clase de enlace químico con las dos teorías que hemos subido a la página. Van a poder desarrollar los distintos ejercicios que vamos a ver en los teóricos prácticos, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención.